El libro del profeta Abdías es el más corto de todo el Antiguo Testamento, pero a pesar de su brevedad, contiene uno de los mensajes más intensos y confrontadores de la Biblia. Su profecía está dirigida principalmente contra Edom, una nación descendiente de Esaú, hermano de Jacob. Desde tiempos antiguos existía una profunda rivalidad entre Israel y Edom, marcada por conflictos, orgullo y resentimiento. Cuando Jerusalén fue atacada y destruida por enemigos invasores, Edom no solamente se negó a ayudar a su pueblo hermano, sino que además se alegró de la desgracia de Israel, participó en saqueos y aprovechó el sufrimiento ajeno para beneficiarse. El libro comienza revelando que Dios había visto toda esa actitud de orgullo, violencia y traición, y que el juicio vendría sobre Edom debido a su arrogancia y crueldad. Abdías deja claro desde el inicio que ninguna nación ni persona puede actuar con injusticia pensando que nunca enfrentará consecuencias. Aunque Edom se sentía fuerte y segura debido a su ubicación geográfica entre montañas y fortalezas naturales, Dios declara que el orgullo había cegado completamente su corazón. El pueblo creía que nadie podría derribarlo, pero el libro enseña una verdad extremadamente poderosa. El orgullo humano siempre termina llevando a la caída. Muchas veces las personas construyen una falsa sensación de seguridad basada en poder, riqueza, influencia o estabilidad externa, olvidando que toda fuerza humana es limitada delante de Dios. Otro aspecto muy importante del libro es que Abdías denuncia la indiferencia frente al sufrimiento ajeno. Edom observó la destrucción de Jerusalén sin compasión y hasta celebró la tragedia de quienes estaban sufriendo. Esto revela una enseñanza profundamente fuerte sobre el corazón humano. El libro muestra que alegrarse del dolor ajeno o aprovecharse de la debilidad de otros es algo extremadamente serio delante de Dios. Muchas veces las personas pueden no practicar violencia directamente, pero aún así participan del mal a través de indiferencia, egoísmo o satisfacción por la caída de otros. Abdías enseña que Dios observa no solamente las acciones visibles, sino también las intenciones y actitudes escondidas dentro del corazón humano. El profeta también introduce uno de los temas centrales de su mensaje: el día del Señor. Abdías anuncia que llegará un tiempo donde todas las naciones enfrentarán justicia divina y recibirán conforme a sus propias obras. Esto significa que nadie escapará eternamente de las consecuencias de sus acciones. El libro revela que así como Edom actuó contra otros, también experimentaría aquello que había sembrado. Esta enseñanza atraviesa toda la profecía. El orgullo, la violencia y la injusticia finalmente producen destrucción. Pero aún en medio de advertencias tan fuertes, el libro también deja espacio para esperanza futura. Abdías muestra que Dios todavía tiene planes de restauración para su pueblo y que después del juicio vendría un tiempo donde la justicia y el reino de Dios serían establecidos nuevamente. El inicio del libro deja una advertencia extremadamente clara. El orgullo humano y la indiferencia delante del sufrimiento ajeno pueden endurecer tanto el corazón que terminan conduciendo inevitablemente a la caída espiritual y moral. A medida que el mensaje de Abdías continúa, el profeta profundiza todavía más en el pecado de Edom y revela cómo el orgullo había corrompido completamente el corazón de aquella nación. Edom confiaba demasiado en su posición geográfica, en sus fortalezas construidas entre montañas y en la sensación de seguridad que poseía. Creían que nadie podría alcanzarlos ni destruirlos, pero Abdías transmite una declaración extremadamente fuerte de parte de Dios. Aunque subieran tan alto como las águilas y colocaran su nido entre las estrellas, aún desde allí serían derribados. Esta imagen simboliza que ningún poder humano
puede colocarse por encima de Dios. El libro enseña que el orgullo produce una peligrosa ilusión de autosuficiencia, donde las personas comienzan a creer que ya no necesitan humildad, dependencia ni temor delante de Dios. Muchas veces el ser humano construye seguridad alrededor de riquezas, éxito, inteligencia o influencia, olvidando cuán frágil es realmente la vida humana. Abdías deja claro que el orgullo no solamente destruye individuos, sino también pueblos enteros. Otro aspecto extremadamente fuerte del libro es que Edom no cayó solamente por sus acciones violentas, sino también por su actitud delante del sufrimiento de Israel. Cuando Jerusalén fue invadida y destruida, Edom observó todo con satisfacción. No sintieron compasión ni solidaridad. Al contrario, participaron de la humillación del pueblo caído. Abdías condena cómo se aprovecharon de la tragedia ajena para beneficiarse y enriquecerse. Esto revela una enseñanza profundamente importante. Dios observa cómo reaccionamos frente al dolor de otras personas. El libro muestra que la indiferencia, la crueldad emocional y el egoísmo también son formas graves de corrupción espiritual. Muchas veces las personas no necesitan atacar directamente para hacer daño. Basta permanecer indiferentes mientras otros sufren o alegrarse secretamente de la caída ajena. Abdías enseña que Dios rechaza completamente ese tipo de corazón endurecido. El profeta también introduce una ley espiritual muy poderosa que atraviesa todo el libro. Aquello que una persona o nación siembra, eventualmente también cosechará. Edom había actuado con violencia, arrogancia y traición, y finalmente esas mismas consecuencias volverían sobre ellos. Esta enseñanza muestra que el pecado nunca permanece sin consecuencias eternamente. Aunque durante un tiempo parezca que la injusticia triunfa, Dios continúa observando todo y finalmente traerá justicia. Otro tema muy importante en esta parte del libro es la fragilidad de las alianzas humanas. Edom confiaba en amistades políticas y acuerdos con otras naciones, creyendo que eso garantizaba estabilidad permanente. Pero Abdías anuncia que incluso sus aliados terminarían traicionándolos. Esto deja una verdad profundamente fuerte. Cuando las personas construyen su seguridad únicamente sobre estructuras humanas, tarde o temprano, descubren cuán inestables pueden ser. El libro enseña que ninguna fortaleza humana puede sustituir una vida marcada por humildad, justicia y dependencia de Dios. A medida que la profecía avanza, el mensaje se vuelve cada vez más universal. Abdías ya no habla solamente de Edom, sino del destino de todos aquellos que viven dominados por orgullo, indiferencia y violencia. El profeta revela que llegará un día donde toda arrogancia humana será derribada y donde Dios establecerá finalmente su justicia sobre la tierra. En esta parte del libro, Abdías amplía todavía más la visión profética y comienza a mostrar que el juicio contra Edom representa también una advertencia para todas las naciones dominadas por el orgullo y la injusticia. El profeta describe cómo la arrogancia había cegado completamente a Edom, haciéndoles creer que eran intocables e invencibles. Vivían confiando en sus fortalezas naturales, en sus alianzas políticas y en su aparente estabilidad, pero espiritualmente estaban cada vez más lejos de Dios. Abdías enseña una verdad extremadamente fuerte. El orgullo hace que las personas pierdan la capacidad de reconocer su propia fragilidad. Cuando el corazón humano se llena de autosuficiencia, lentamente comienza a despreciar la humildad, la compasión y la dependencia de Dios. Muchas veces el ser humano cree que puede controlar completamente su futuro gracias a su inteligencia, dinero o poder, olvidando cuán rápidamente pueden cambiar las circunstancias de la vida.
El libro muestra que el orgullo no solamente endurece el corazón, sino que también destruye la sensibilidad espiritual. Otro aspecto muy impactante es la manera en que Abdías denuncia la traición de Edom contra su propio pueblo hermano. Israel y Edom descendían originalmente de Jacob y Esaú, y aún así, Edom eligió aprovecharse del momento de mayor dolor y destrucción de Jerusalén. Esto hace que el pecado de Edom sea todavía más grave. No solamente ignoraron el sufrimiento ajeno, sino que traicionaron vínculos antiguos de fraternidad. El libro deja una enseñanza profundamente poderosa sobre el egoísmo humano. Muchas veces las personas abandonan la compasión cuando ven oportunidad de obtener ventajas personales. Abdías revela que Dios observa cómo tratamos incluso a quienes están caídos o debilitados. La verdadera condición del corazón humano muchas veces se revela precisamente en la manera en que reaccionamos frente a la debilidad de otros. El profeta también continúa desarrollando el tema del Día del Señor, un tiempo futuro donde toda injusticia será finalmente confrontada. Abdías declara que así como Edom actuó contra otros, también recibiría conforme a sus propias obras. Esta enseñanza atraviesa profundamente todo el libro. Aquello que el ser humano siembra, finalmente también cosecha. El orgullo produce caída, la violencia produce destrucción y la indiferencia produce vacío espiritual. Aunque durante cierto tiempo parezca que la injusticia permanece impune, Abdías deja claro que Dios continúa observando todas las acciones humanas y traerá justicia en el momento correcto. Otro tema muy importante en esta parte del libro es la idea de que ninguna nación o persona puede sostenerse únicamente sobre poder humano. Edom confiaba demasiado en sus riquezas, en su posición geográfica y en sus relaciones políticas, pero todas esas seguridades eran frágiles. El profeta enseña que toda seguridad construida lejos de Dios eventualmente termina derrumbándose. Muchas veces las personas depositan toda su confianza en estabilidad económica, fama, influencia o capacidad humana. Pero Abdías muestra que ninguna estructura humana puede reemplazar la necesidad de humildad y dependencia espiritual. A medida que el mensaje avanza, el libro deja cada vez más claro que Dios no permanece indiferente delante de la injusticia, del orgullo y de la crueldad humana. El juicio anunciado sobre Edom funciona como una advertencia universal para todos aquellos que endurecen su corazón y construyen su vida lejos de la verdad, de la compasión y de la justicia divina. A medida que la profecía de Abdías continúa, el mensaje se vuelve todavía más profundo y universal. El profeta ya no está hablando solamente de una antigua nación llamada Edom, sino revelando un patrón que se repite constantemente en la historia humana: el peligro del orgullo, de la indiferencia y de la falsa sensación de superioridad. Edom había llegado a creer que era invulnerable. Sus ciudades construidas entre montañas rocosas les daban una sensación de seguridad absoluta, y esa confianza terminó alimentando arrogancia espiritual. Abdías muestra que cuando el ser humano comienza a sentirse demasiado seguro de sí mismo, lentamente deja de reconocer su dependencia de Dios y pierde sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno. El orgullo produce una ilusión peligrosa, donde las personas creen que jamás caerán o enfrentarán consecuencias reales. Pero el libro enseña que toda arrogancia humana eventualmente termina siendo confrontada. Ninguna fortaleza, riqueza o posición puede proteger eternamente a quien vive lejos de la humildad y de la justicia. Otro aspecto extremadamente fuerte de esta parte del libro es que Abdías denuncia no solamente las acciones violentas de Edom, sino también su actitud emocional delante de la destrucción de Jerusalén.
El profeta menciona cómo observaron el sufrimiento del pueblo con satisfacción, cómo celebraron la caída de otros y aprovecharon el momento de debilidad para obtener beneficios personales. Esto revela una enseñanza profundamente importante sobre el corazón humano. Muchas veces las personas no participan directamente de la maldad, pero alimentan dentro de sí orgullo, envidia, resentimiento o placer secreto por la desgracia ajena. Abdías enseña que Dios observa también esas actitudes internas que muchas veces permanecen escondidas delante de otros. El libro muestra que la verdadera espiritualidad incluye compasión, misericordia y sensibilidad hacia quienes están sufriendo. Otro tema muy poderoso es la ley espiritual que atraviesa toda la profecía. Aquello que el ser humano hace eventualmente vuelve sobre él mismo. Abdías declara que Edom recibiría conforme a sus propias obras. La violencia, el orgullo y la traición que practicaron finalmente producirían también su propia destrucción. Esta enseñanza aparece constantemente en toda la Biblia y revela que las acciones humanas nunca son completamente aisladas. Muchas veces las personas creen que pueden actuar injustamente sin consecuencias reales, pero Abdías deja claro que Dios continúa gobernando sobre la historia y que la justicia finalmente alcanzará toda arrogancia humana. El profeta también comienza a hablar más claramente sobre la restauración futura de Israel. Aunque Jerusalén había sido destruida y el pueblo parecía derrotado, Dios todavía tenía planes para restaurar a quienes permanecieran fieles. Esto deja una enseñanza profundamente esperanzadora. Aun cuando el mal parece triunfar temporalmente, Dios todavía continúa obrando y preservando esperanza para el futuro. El libro muestra que las temporadas de destrucción no son siempre el final definitivo. Muchas veces las personas atraviesan momentos donde todo parece perdido, pero Abdías revela que Dios todavía puede traer restauración, incluso después de grandes ruinas. A medida que el mensaje avanza, queda cada vez más claro que el verdadero problema de Edom nunca fue solamente político o militar, sino espiritual. El orgullo había endurecido completamente su corazón y los había llevado a perder toda compasión, humildad y temor delante de Dios. El libro deja una advertencia poderosa para todas las generaciones. Cuando el ser humano se llena de arrogancia y se vuelve indiferente al dolor ajeno, lentamente comienza también su propia caída espiritual y moral. En esta parte final de la profecía, Abdías revela con todavía más claridad que el juicio sobre Edom era solamente una parte de algo mucho mayor, el momento donde Dios confrontaría toda arrogancia, injusticia y violencia humana. El profeta vuelve a insistir en que el orgullo había destruido completamente la capacidad de Edom para actuar con compasión y humildad. Se sentían seguros en sus fortalezas, confiaban en sus riquezas y pensaban que jamás enfrentarían consecuencias reales por sus acciones. Pero Abdías deja una advertencia extremadamente fuerte. Toda seguridad construida lejos de Dios eventualmente se derrumba. El libro enseña que las estructuras humanas pueden parecer fuertes durante un tiempo, pero ninguna puede sostener eternamente un corazón lleno de orgullo y corrupción. Muchas veces las personas creen que mientras tengan éxito, poder o estabilidad externa, todo está bien, pero espiritualmente pueden estar caminando hacia destrucción sin percibirlo. Otro aspecto muy impactante es que Abdías muestra cómo el pecado puede endurecer lentamente el corazón humano, hasta hacer que las personas pierdan completamente la sensibilidad hacia el sufrimiento de otros. Edom observó la destrucción de Jerusalén con satisfacción. Aprovechó la tragedia para enriquecerse,
y actuó sin misericordia contra quienes estaban débiles y derrotados. Esto revela una verdad profundamente seria. El egoísmo y la indiferencia espiritual pueden convertir al ser humano en alguien incapaz de amar, ayudar o compadecerse de otros. El libro enseña que Dios no solamente juzga actos visibles de violencia, sino también la dureza interior, la arrogancia y la falta de compasión. Muchas veces las personas creen que no están haciendo mal simplemente porque no participan directamente en ciertas acciones, pero Abdías muestra que alegrarse del dolor ajeno o ignorar el sufrimiento humano también revela un corazón espiritualmente enfermo. El profeta también continúa desarrollando el tema del Día del Señor, un tiempo donde toda la humanidad enfrentará la justicia divina. Abdías declara que así como Edom hizo, también recibiría. Esta ley espiritual aparece constantemente en la Biblia. Aquello que el ser humano siembra finalmente, también cosecha. El orgullo termina produciendo caída, la violencia termina generando destrucción, y la crueldad finalmente vuelve sobre quienes la practican. Aunque muchas veces la injusticia parece triunfar temporalmente, el libro deja claro que Dios continúa observando toda la historia humana y que ningún mal permanecerá eternamente sin respuesta. Otro tema muy importante es la esperanza de restauración para el pueblo de Dios. A pesar de la destrucción de Jerusalén y del sufrimiento vivido por Israel, Abdías anuncia que el pueblo no desaparecería para siempre. Dios todavía preservaría un remanente y traería restauración futura. Esto deja una enseñanza profundamente poderosa. Aún después de temporadas de gran dolor y ruina, Dios todavía puede levantar nuevamente aquello que parecía destruido. El libro muestra que las crisis no siempre representan el final definitivo. Muchas veces, Dios todavía está obrando incluso en medio del caos y de la destrucción. Finalmente, Abdías deja cada vez más claro que el verdadero problema de Edom nunca fue solamente político o militar, sino espiritual. El orgullo había ocupado completamente el lugar donde debería existir humildad y temor delante de Dios. El libro enseña que cuando el ser humano vive dominado por arrogancia, egoísmo y autosuficiencia, lentamente comienza a alejarse de todo aquello que produce verdadera vida espiritual. El libro del profeta Abdías termina dejando un mensaje profundamente poderoso sobre justicia, humildad y restauración. Después de denunciar el orgullo y la crueldad de Edom, el profeta dirige la atención hacia el futuro y muestra que Dios finalmente establecerá su reino y traerá restauración para su pueblo. Aunque Jerusalén había sido destruida y parecía completamente derrotada, el libro deja claro que el sufrimiento no sería el final definitivo para Israel. Dios todavía preservaría un remanente y levantaría nuevamente aquello que parecía perdido. Esta verdad atraviesa todo el mensaje de Abdías. Aún después de temporadas de gran destrucción, Dios todavía puede traer restauración y esperanza para quienes permanecen cerca de Él. El libro enseña que las ruinas humanas no son demasiado grandes para el poder restaurador de Dios. Muchas personas atraviesan momentos donde sienten que todo en su vida quedó destruido por errores, dolor, traiciones o dificultades. Pero Abdías muestra que Dios todavía puede reconstruir aquello que parecía imposible recuperar. Otro aspecto extremadamente fuerte del final del libro es que Abdías reafirma que toda arrogancia humana finalmente será derribada. Edom había construido su confianza sobre fortalezas naturales, riquezas y orgullo, creyendo que jamás serían alcanzados. Pero el profeta deja claro que ninguna estructura humana puede sostenerse eternamente cuando el corazón permanece lejos de Dios.
Esto convierte el mensaje en algo profundamente actual. Muchas veces las personas colocan toda su seguridad en dinero, éxito, posición social o poder humano, olvidando cuán frágil puede ser todo eso. Abdías enseña que la verdadera seguridad no nace de las circunstancias externas, sino de una vida marcada por humildad, justicia y dependencia de Dios. El libro también deja una enseñanza muy importante sobre cómo tratar a quienes están sufriendo. Edom cayó no solamente por sus acciones violentas, sino también por haberse alegrado de la desgracia ajena y haberse aprovechado del dolor de otros. Esto revela que Dios toma muy seriamente la manera en que el ser humano reacciona frente al sufrimiento ajeno. La verdadera espiritualidad no consiste solamente en palabras religiosas, sino en desarrollar compasión, misericordia y sensibilidad hacia quienes están pasando momentos difíciles. Abdías muestra que un corazón endurecido por orgullo y egoísmo lentamente pierde la capacidad de amar verdaderamente. Otro tema profundamente importante en el final del libro es el establecimiento definitivo del reino de Dios. Abdías termina declarando que el reino finalmente pertenecerá al Señor. Esta frase resume toda la esperanza del mensaje profético. Aunque existan imperios orgullosos, injusticias y violencia humana, Dios continúa gobernando sobre la historia y finalmente traerá justicia completa. Ningún mal permanecerá para siempre y toda arrogancia humana será confrontada. Finalmente, el libro de Abdías deja una advertencia y una esperanza al mismo tiempo. La advertencia es que el orgullo, la indiferencia y la crueldad inevitablemente conducen a destrucción espiritual. Pero la esperanza es que Dios todavía restaura, levanta y preserva a quienes deciden caminar en humildad y permanecer cerca de Él. Aunque el libro sea el más corto del Antiguo Testamento, su mensaje continúa siendo profundamente actual. Dios resiste al orgulloso, pero todavía ofrece restauración, justicia y esperanza para quienes abren su corazón y vuelven sinceramente a su presencia. Enseñanza del libro. El libro del profeta Abdías deja una enseñanza profundamente poderosa sobre el orgullo, la justicia y la manera en que tratamos a otras personas. Aunque es el libro más corto del Antiguo Testamento, su mensaje contiene advertencias extremadamente fuertes y verdades que continúan siendo actuales hasta hoy. A través de la historia de Edom, Abdías muestra cómo el orgullo puede endurecer completamente el corazón humano y llevar a una persona o incluso a una nación entera hacia la destrucción espiritual y moral. Una de las enseñanzas más importantes del libro es que el orgullo siempre termina produciendo caída. Edom confiaba demasiado en sus fortalezas, riquezas y posición geográfica, creyendo que nadie podría derribarlos. Se sentían seguros e invencibles, pero olvidaron que ninguna seguridad humana puede sostenerse eternamente lejos de Dios. Abdías enseña que cuando el ser humano se llena de autosuficiencia, lentamente pierde humildad, sensibilidad espiritual y dependencia de Dios. Muchas veces las personas también colocan toda su confianza en dinero, éxito, poder o estabilidad externa, olvidando cuán frágil puede ser la vida humana. Otra enseñanza muy fuerte es que Dios observa cómo reaccionamos frente al sufrimiento ajeno. Edom no solamente ignoró la destrucción de Jerusalén, sino que se alegró de la desgracia de otros y aprovechó la debilidad del pueblo para obtener beneficios personales. Abdías revela que la indiferencia, la crueldad emocional y el egoísmo son extremadamente serios delante de Dios. El libro enseña que una verdadera vida espiritual debe incluir compasión, misericordia y sensibilidad hacia quienes están sufriendo. Muchas veces las personas no practican violencia directamente,
pero participan del mal cuando permanecen indiferentes frente al dolor ajeno o sienten satisfacción por la caída de otros. El libro también enseña una ley espiritual muy importante. Aquello que el ser humano siembra, finalmente también cosecha. Edom actuó con violencia, arrogancia y traición, y esas mismas consecuencias terminaron volviendo sobre ellos. Esto muestra que ninguna injusticia permanece eternamente sin respuesta. Aunque muchas veces parezca que el mal triunfa temporalmente, Dios continúa viendo toda la historia humana y finalmente traerá justicia. Otra enseñanza profundamente importante es que Dios resiste al orgulloso, pero todavía ofrece esperanza a quienes deciden caminar en humildad. Abdías muestra que el verdadero problema de Edom no era solamente político o militar, sino espiritual. El orgullo había ocupado completamente el lugar donde debería existir temor y dependencia de Dios. Esto convierte el mensaje del libro en algo muy actual, porque muchas veces el ser humano también se aleja espiritualmente cuando comienza a depender demasiado de sí mismo. Sin embargo, aún en medio de advertencias tan fuertes, el libro también deja esperanza. Abdías muestra que Dios todavía tiene poder para restaurar aquello que parecía destruido. Jerusalén había sido devastada, pero Dios prometía restauración futura para su pueblo. Esto enseña que aún después de temporadas difíciles, traiciones o ruinas emocionales y espirituales, Dios todavía puede traer vida nueva y reconstrucción. Finalmente, el libro de Abdías deja una verdad extremadamente clara. La verdadera grandeza no nace del orgullo ni del poder humano, sino de caminar con humildad, justicia y compasión delante de Dios.